vivir con Roberto, con Vania, con la familia de manera general. Gracias, Roberto. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Gracias, bendiciones. Ok. Para ayudar a mi comezón de garganta me pedí a mi esposa una pastilla de menta y con el cubrebocas se me subía el ¿cómo se llama? A los ojos y no crean que estoy llorando de tristeza. Es el efecto de la pastilla. Es porque de repente me da comezoncita aquí en mi garganta. Bueno, qué bendición y privilegio que podamos reunirnos juntos como hermanos, como iglesia, el cuerpo de Cristo, para adorar a quien es digno y al que merece toda la gloria, todo el honor y toda la honra, el único digno que es el Señor Jesucristo, nuestro Rey, Señor, Hacedor y Dios. Y aquí estamos, vamos a escudriñar las Escrituras, pero antes quisiera orar, por favor, brevemente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos bendigas a la luz de tus Escrituras, tu sagrada palabra. Lo que tú has dicho, lo que tú has hecho, eso no cambia, no hay variación en ella y siempre permanece. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo a mirar nuestra vida y a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría y vivir sabiamente con el principio de la sabiduría que es el temor hacia ti, para que podamos obedecerte, servirte, amarte y en consecuencia glorificarte con nuestras vidas hasta el día que nos llames a tu presencia eterna. Te pedimos que sea un momento de reflexión, de autoevaluación, que nos preguntemos si podemos responder lo que tú nos vas a cuestionar en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Me encanta cómo es el Señor Jesucristo, porque Él siempre es intencional. Bueno, tiene todos los atributos porque es Dios. Él es amable, tiene carácter, firmeza, es líder, pero es servicial. No solamente es líder que da autoridad, da instrucciones, órdenes, sino que siempre que Jesús pidió que hiciéramos algo, Él ya lo había hecho primero. Predicaba con el ejemplo. Y siempre que Él iba en su autoridad pedir algo, Él ya se había humillado antes dándonos ejemplo para hacerlo, cómo debemos de hacerlo. Y me encanta todos, infinidad de atributos que tiene el Señor Jesús: paciente, sanador, restaurador, lleno de paz, tantas cosas, pero algo peculiar que yo rescato y que yo veo en las Escrituras acerca de mi Señor Jesucristo es que Él le gusta relacionarse contigo uno a uno, persona a persona, intencionalmente. Gracias por el agua. Intencionalmente Él te busca, pero también te cuestiona para despertarte ese sentido espiritual que tu alma necesita de relacionarse con Él. Y te pregunta, te hace cuestiones. Y a veces son preguntas que si somos, yo soy ingeniero en sistemas por la gracia de Dios y ejercí varios años, entonces soy muy dado a ser analítico, de razonamiento, de lógica, de matemática. Y como ese es mi perfil, cuando leo a Jesús que pregunta, como en la escuela dominical, ¿qué cosas están pasando? Aunque Él las sabía todo, ¿no? De Él se trataba la historia, de Él se trataba lo que se decía en Jerusalén. Y Él pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué van caminando así, hablando esas cosas? Y Él responde, cuando le dicen, ¿no sabes lo que está pasando aquí? Él dice, ¿qué cosas? Por supuesto que lo sabe. Si lo vemos así, simplemente pudiéramos decir, qué pregunta tan ilógica o sin razonamiento de parte del Señor Jesús.
porque ciertamente todo el mundo sabía que habían crucificado a un hombre inocente, que no había ni siquiera robado, mucho menos matado a alguien, pero estaba ahí como un asesino, murió en la cruz por nuestros pecados. Pero él pregunta, siempre hace preguntas y a veces fuera de nuestro razonamiento o lógica humana, y aquí lo vamos a ver un poquito en este tiempo para que comprendamos que Él nos cuestiona también a nosotros. Y hoy, en esta tarde, Él, en su voluntad, quizás te va a hacer una pregunta que tú tendrás la determinación, la responsabilidad de decidir responder a esa pregunta, si sí o si no. Así que esa es tu decisión personal y voluntaria, nadie te obliga, solamente el Señor Jesús lo espera, que le respondas. Vamos a abrir nuestras Biblias vamos a ver en este tiempo, que lo voy a resumir, espero en 30 minutos. El pastor me dijo 40, yo voy a el récord Guinness de 30. Vamos a ver Lucas 18. Por favor, si me ayudan, o si son tan amables de abrir Lucas capítulo 18. Si usted está enfermo, antes de leerlo, una pregunta, si usted está enfermo o enferma de algo crónico, degenerativo o de una enfermedad en general, cualquiera que ésta sea, pero que le sea incómodo tener ese malestar, y de pronto tiene la oportunidad y bendición de que, y usted ya ha sufrido unos días, semanas, meses, quizás años con esta enfermedad, y de pronto tiene la enorme bendición y privilegio de que Jesús se le aparece enfrente y le dice por su nombre, ¿qué quieres que haga? ¿Usted qué respondería? Que me sane, Señor. Es lo más lógico, ¿no? Está enfermo, está sufriendo, lleva tiempo con ese malestar, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Pues que me sanes, ¿verdad? Eso es lo lógico. Aunque Él sabe, no necesita preguntar, porque Él sabe lo que tú necesitas. Pero vamos a ver aquí que Él pregunta. Estaba en Lucas 18, ¿verdad? ¿Estamos allí? ¿Sí? Muy bien. Vamos allá por cerca del versículo, 35. Lo voy a leer rápidamente. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado. Miren, detecten, identifiquen, un ciego sentado. Está un ciego, así como algunos de ustedes que tienen los ojos cerrados. No es broma, ¿verdad? Así, no miraba nada, tenía los ojos como si estuvieran cerrados pero abiertos. Era un ciego, no miraba. Y ahí está, sentado junto al camino, mendigando, ¿verdad? Pidiendo limosna, dinero, ayuda, no veo, no puedo trabajar, no tengo recurso. Versículo 36, y al oír a la multitud que pasaba, empieza a escuchar, mucho camino, yo sé que los que no pueden ver por muchos años agudizan mucho el oído y detectan sonidos, a veces para uno que ni percibe, ellos ya saben qué está sucediendo, se anticipan a lo que viene un auto y uno todavía no sabe que se escucha un auto. Y aquí el ciego está escuchando el tumulto, escucha pasos entre las piedras, el polvo, el bullicio de la gente, y empieza él a oír a la multitud que pasaba y pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso bullicio de tanta gente que se escucha, que se acerca? Y le dijeron, es Jesús Nazareno, está pasando por aquí cerca. Y él escucha eso. Es ciego, mendiga, no ve, pero sí oye. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, los que están allí, ¿qué dicen? Así es.
Entonces dio voz, 39. Y los que iban delante, ¿qué le decían? Cállate, no estés gritando, mendigo. Bueno, del que pide limosna se puede malinterpretar, ¿verdad? Pero el otro es con acento. No, en el ahí, pero ese no. No estés por diosero o limosnero, no estés molestando, ¿por qué estás gritando? No vayas a interrumpir al maestro, está ocupado haciendo sus milagros o algo, ¿no? Pero aquí le dice, le reprendían para que se callara y él hizo caso. No hizo caso, al contrario, empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, limosnero, no estés gritando. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Más fuerte, cada vez más fuerte. Porque había escuchado de él. Nunca lo vio, pero escuchaba de él. ¿Sí? Entonces eso fue lo que decía. Y vamos a ver lo que pasa en el siguiente versículo. Jesús entonces escucha ese grito en garganta de este ciego, que cada vez que le decían cállate, él gritaba más fuerte con voz en cuello: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y obviamente Jesús, que va pasando cerca, lo escucha, se detiene y va hacia el ciego, y el ciego allí está, probablemente escuchando los pasos de un hombre que se acerca más hacia él, hacia el ciego. Y Jesús, cuando se detiene, dice aquí también, se acerca, se detiene y dice Jesús: tráiganme aquí a ese hombre que está gritando. Porque dice, versículo 40, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le sanó. Jesús sabía que estaba enfermo porque es Jesús, ¿no? Él sabe todas las cosas. Él sabía que este hombre era ciego, y más porque mandó traerle. Si no, le hubieran dicho que venga solo, o que venga el hombre que está gritando. Pero Jesús, que sabe todo, sabiendo que es ciego, mandó que lo trajeran. Tráiganme a ese hombre. Y lo llevan a Jesús. Y no dice que le sanó inmediatamente. ¿Qué hizo? Le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Qué quieres que te haga? Así es. A ver, pregunta de reflexión, análisis. ¿Jesús sabía que él era ciego? Cuando lo trajeron y no podía caminar por sí solo, ¿era evidente que Jesús iba a entender que estaba ciego? Sí, pero ya de antemano ya lo sabía. Aunque no viera al ciego, porque él es Jesús, sabe todas las cosas. Pero en lugar de sanarlo, sin preguntar nada, Jesús decide preguntarle a este enfermo de la vista: ¿qué quieres que te haga? ¿No era obvio acaso? ¿No era evidente que lo traen caminando de los brazos y llega Jesús? Y Jesús: ¿qué quieres que te haga? La respuesta es lógica, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús pregunta? ¿Por qué pregunta? Mande, se vale opinar. ¿Quiere que se le pida? Sí, un buen principio. Quiere que se le pida, es verdad. Pero hay algo más, poquito más profundo. Obvio, la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. O sea, lo llevaron, ¿no? Así a palpa y de brazo agarrado. Señor, que recobre la vista. Jesús sabía que era ciego, lo pudo haber hecho desde el principio, pero él decide preguntar: ¿qué quieres que te haga? Por supuesto, un ciego que mendiga, que pide dinero en la calle, que es pobre, que depende de que lo lleven de un lugar a otro, no iba a decir ninguna otra cosa más que: quiero ver. Por eso gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha
salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Alabado sea el Señor, el hombre mendigo ya ve. Pero ¿por qué Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Pregúntense ustedes, ¿por qué le preguntaría? La hermana dijo, porque quiere que se le pida así. Pero él podía sanarlo. Él sabía que era ciego. No había necesidad de una pregunta como esa. Si usamos el razonamiento, veo que no puede caminar solo. Grita, que tenga misericordia, pero ¿qué quieres que te haga? Pareciera que hay algo allí escondido en esa pregunta. Y lo que hay es que sí quiere que se le pida, pero más allá de eso es, ¿en verdad crees que porque Jesús ya sabe lo que le va a pedir, la respuesta es obvia, ¿en verdad crees que yo tengo el poder de lo que tú me vas a pedir hacerlo? ¿En verdad crees que lo puedo hacer? ¿Realmente crees que tengo la capacidad de regresarte la vista? ¿Qué quieres que te haga? Prueba nuestra fe. De lo que creemos, hablamos, y Jesús aplica ese principio. ¿Qué quieres que te haga? Porque lo pudo sanar. Vamos a otro ejemplo parecido que está ahora en Juan capítulo 5. Lucas, Juan capítulo 5. Y hay un estanque ahí llamado Betesda, y viene en tiempo viene un ángel del Señor y agita el agua, toca el agua, y cuando se agita el agua, todos los enfermos que están ahí esperando ese momento del milagro, meterse al agua, tocar el agua, y eran sanados, eran curados, cojos, ciegos, etc. Había milagros en ese estanque cuando Dios en su gracia y misericordia enviaba a un ángel que agitara el agua y eran sanados. Pero había un paralítico. Todos le ganaban al paralítico por mucho tiempo. 38 años paralítico. Intentando llegar, pero cuando ya estaba casi a punto de llegar, ya habían pasado muchos antes que él. Entonces nunca pudo haber sido sanado. Durante 38 años, este paralítico. Y vamos a ver allí. Versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, lo voy a leer rápido para el contexto, para que vean que sí es lo que dije. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, versículo 5 de Juan 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo ve acostado intentando llegar a ese estanque, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Lo ve paralítico intentando llegar al estanque donde sucedían los milagros para los cojos, ciegos y muchos enfermos eran sanados en el estanque de Betesda. Jesús va por allí y ve a ese paralítico. Yo como ingeniero en sistema digo, bueno, paralítico, obviamente está en el piso, no puede caminar. Ahí está el estanque, no alcanza a llegar. Todos le ganan porque no camina y nadie le ayuda. O el tiempo que alguien le quiere ayudar a lo mejor no es suficiente para que antes no se le anticipe otro enfermito y se ganó el milagro, ¿verdad? De ser sanado. Y como en mi lógica y analítica es, pues, él quiere ser sanado, quiere caminar, por eso intenta llegar allá. Y aquí Jesús
lo ve acostado al paralítico y sabe que tiene 38 años paralítico el hombre que intenta llegar a ese estanque de agua cuando se agita por un ángel para recibir su milagro de sanidad y curarse de la enfermedad. ¿Qué dice Jesús en el versículo 6? ¿Qué pregunta? ¿Quieres ser sano? O sea, ¿la respuesta es lógica o no? Es obvia la respuesta. Se parecería como que está fuera de lugar, ¿no? O sea, 38 años intentando llegar al estanque para ser sanado, donde sucede el milagro de parte de Dios y un ángel que es enviado a agitar el agua. Y me está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que sería la respuesta de un hombre que no puede caminar 38 años? Sí. Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué pregunta si es obvio la respuesta? Lo que realmente está preguntando detrás de líneas de este texto es, ¿crees que tengo el poder, la capacidad de hacerte caminar? ¿Realmente crees en mí como para hacerte caminar en este momento? ¿Quieres ser sano? Muy bien. ¿Qué pasó allí? El enfermo le da todo, como un ingeniero en sistemas, todo el razonamiento lógico de por qué no ha sido curado, no ha sido sanado de su enfermedad, de estar lisiado, de no poder caminar. Desde hace 38 años atrás le da el argumento, la razón. Señor, pues cada vez que intento ir hacia el estanque, cuando se me agita el agua por un ángel, alguien me gana y yo no llego. Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo que les decía, alguien le ganaba el milagro realmente al enfermo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y ya pasa otra cosa más. Pero le pregunta, ¿quieres ser sano? La respuesta era lógica, era evidente, sí. 38 años enfermo de no poder caminar, intentando recibir el milagro de parte de Dios. ¿Realmente crees que tengo el poder de curarte? ¿Realmente crees que tengo la capacidad de sanarte hoy mismo? ¿Realmente crees que yo puedo hacerte caminar? Es como la pregunta entre líneas de Jesús, que desafía siempre nuestra fe y quiere ir más profundo a sacar nuestro corazón de fe hacia Él. En otro caso, que no lo vamos a ver por tiempo, pero el joven rico, ¿recuerdan? Al joven rico, dice así el texto, la historia, que le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y Jesús no le dice, bueno, los mandamientos debes de conocer, el primero y el segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Con todo, mente, alma, fuerza, corazón, todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no le dice eso de inmediato, le dice, ¿por qué me dices bueno? Le está diciendo el joven rico, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Para obtener la vida eterna. Y el hombre rico en la Biblia dice, le pregunta a Jesús y Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, solamente Dios. ¿Acaso Jesús está negando que Jesús es bueno? No, Jesús no está negando que Él es bueno. Él sabe que Él es bueno, que Él es perfecto, sin pecado, sin mancha, aunque estaba en este mundo. Pero lo que está diciendo detrás, desafiando a la fe del joven rico es, ¿me llamas bueno porque crees que yo soy Dios? ¿Crees que soy tan bueno como ser Dios? Porque Dios hecho carne. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solamente Dios. Jesús no está negando nunca que Él no es bueno. ¿Por qué no sería Dios? Porque Él nunca pecó.
Si pecó, pues no es Dios. Dios es santo, sin mancha, sin pecado. ¿Me llamas bueno porque crees que tengo esa autoridad de Dios? Como para darte la vida eterna. Siempre pregunta Jesús. Y lo que yo creo de parte del Señor es que Dios siempre nos pregunta, ¿qué quieres que haga contigo en tu vida? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Crees que yo puedo hacer eso que tú necesitas? ¿O que realmente crees que yo tengo la capacidad de usarte como yo quiero que tú lo hagas, que tú me obedezcas? ¿Realmente crees que yo puedo hacer grandes cosas en tu vida? ¿Realmente? En Juan 11:40 dice algo, lo voy a citar. Juan 11:40 dice de la siguiente manera. Evangelio según San Juan, versículo 40 del capítulo 11, dice así. Contexto, Lázaro muere de enfermedad, es metido en una tumba detrás de una piedra, está vendado detrás de una piedra, y Jesús manda, que tiene compasión, se conmueve nuevamente y dice, quiten la piedra, manda a quitar la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, o sea, de Lázaro, la hermana de Lázaro, Marta, le dice, no, la lógica, ¿no? Y el razonamiento una vez más, no, Señor, porque hiede ya, es de, ¿cuántos días? 4, me parece, sí, ¿verdad? Es de 4 días, o sea, ya estaba putrefacto en la lógica de Marta, hermana del difunto Lázaro. Y Jesús, me encanta esta respuesta, que es pregunta a la vez. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho, Marta, que si tú crees lo que yo puedo hacer, vas a ver la gloria de Dios? Y sabemos el desenlace de esta historia, que finalmente entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él ya sabía que el milagro estaba hecho de traer de la muerte a la vida, a la resurrección, a un hombre que tenía 4 días metido detrás de una piedra muerto, y que lo lógico es que oliera mal, putrefacto el estado del cuerpo. Pero Jesús dice, Padre, gracias por haberme oído. Y Lázaro, sal fuera, y sale. Pero le pregunta a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Ahora, conclusión. En esto de ser discípulos de Jesús, verdaderos discípulos, creyentes, cristianos, aquellos que hemos creído y tenemos la convicción de que no hay otro camino, ni siquiera en la religión evangélica cristiana, sino ni Mahoma, ni Alá, ni Buda, no hay otro camino, solamente en Jesucristo resucitado podemos ser salvos. Los que hemos creído eso y estamos convencidos y lo hemos experimentado, la paz, el perdón de nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, sabemos que necesitamos ir madurando hacia adelante, creciendo en nuestra relación con Él, en dependencia, en fe, en obediencia a Él, a su palabra. Así que tenemos que llegar a un punto de ser verdaderos discípulos de Él. Pero cuando la multitud seguía a Jesús, en una ocasión, Él se detiene y les dice, tranquilos. Nadie puede ser mi discípulo si no deja todo lo que tiene, si no abandona todo lo que tiene, no se haga ilusiones, no sueñe, no aspire a ser mi discípulo, porque no puede. Entonces aquí vemos a Jesús que nos puede estar diciendo, ¿podrás seguir siendo cristiano de nombre, yendo a la iglesia, reuniéndote? ¿O puedes ser verdaderamente mi discípulo y yo usarte para mi gloria, para extender mi reino hasta donde yo quiera y usarte con mi poder? Porque yo te mando y yo te envío. Y yo quiero que tú seas testimonio en tu familia, en tu casa, con tus hijos, que los ministres, que los guíes por el camino de la verdad, de la salvación y la vida.
en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos. Pero Jesús ahora pregunta, ¿realmente crees que yo puedo usarte como un verdadero discípulo para mi gloria, para extender mi reino en todo el mundo, a toda persona? Así como Jesús les preguntó al hombre ciego que mendigaba, ¿qué quieres que te haga? Como le preguntó al paralítico del estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? O como le refutó al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Jesús pregunta a través de la palabra, ¿crees realmente que yo lo puedo hacer? ¿Crees realmente que yo te puedo usar para mis propósitos eternos, para mi gloria, para mi reino? ¿O te conformas con ser un creyente más en una iglesia? ¿O deseas ir al siguiente paso, siguiente nivel, de ser un verdadero discípulo que me glorifica en obediencia a mi palabra y a lo que yo mando que hagas? ¿Realmente tienes suficiente fe como para creer que yo lo puedo hacer en ti? A pesar de cómo eres, que te conozco perfectamente. ¿Realmente crees que tengo ese poder para usarte en los propósitos que yo quiero, que yo tengo? ¿Qué le respondes a Jesús? Como dije, Jesús nunca te pide algo que Él no haya hecho primero. Nunca te va a pedir nada que Él no haya dado ejemplo antes. Y primero nos mostró cuánto nos amó, aún sabiendo el alto precio que Él iba a pagar en la cruz. Nos amó hasta lo máximo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de sí mismo, pensando en ti, en amarte, en bendecirte, en traerte hacia su reino. Cuando estabas perdido, como una oveja descarriada por su camino sin pastor, Él fue el buen pastor de las ovejas y va por ti, te busca, te encuentra y te quiere traer al redil para que estés en su reino para siempre de gloria, pero también para que seas un verdadero discípulo, le sirvas, le honres, le obedezcas en fe, confiando no en tu capacidad ni en tu fuerza, porque no es con espada ni con ejército, es más con tu Santo Espíritu, dice por ahí. La Escritura dice es con el Espíritu de Dios y su poder. ¿Realmente crees que yo soy Señor y Salvador? Y si soy Señor en tu vida, entonces puedo decirte cualquier cosa que quiero que hagas y la vas a hacer. Terminamos con esto. Lucas, en Lucas 9, 22 y 23, dice así. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y seas desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que seas muerto y resucite al tercer día. 23, aquí quiero que pongamos nuestra atención. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algo parecido en Lucas 14, 23, más adelante, dice de la siguiente manera. Lucas 14, 26 dice, bueno, para el contexto es lo que cuesta seguir a Cristo. Versículo 25, lo seguían grandes multitudes. Mucha gente puede seguir a Jesús, de lejos o ahí más o menos. Pero volviéndose Él a esa multitud, ¿qué les dice? Versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece
a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también, incluso, su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto de aborrecer? ¿A poco tengo que odiar y deshonrar a mi madre y a mi padre cuando las Escrituras también dicen honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo aborrecer? Si Jesús está diciendo, si yo no soy la prioridad en tu vida, si yo no ocupo el primer lugar en tu vida, en todos los aspectos de tu vida, por encima de tu papá, por encima de tu mamá, por encima de tu hermano, de tu hermana, hermanos, ni lo sueñes, no puedes ser mi discípulo. Seguirás siendo un creyente nada más. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer en Jesús? Cuando Él te pregunta, ¿crees que yo puedo hacerte un discípulo y usarte para mi gloria y mis intereses, mis propósitos eternos de salvación? ¿O te conformas en ser un creyente más que ocupa un lugar en una silla o en una banca? ¿Qué quieres ser? Pero si no estás dispuesto, calcula el costo, porque Jesús está diciendo seriamente, si alguno viene en pos de mí, pero no me tiene en primer lugar en su vida como prioridad, ni se ilusione, ni se imagine, ni diga que es mi discípulo, porque no se puede. Hay un costo. Y como dije al principio, Jesús nunca te pide algo que Él no estuviera dispuesto de hacerlo antes con su ejemplo. Él calculó el costo. Cuando oraba en Getsemaní, sudaba como gotas de sangre diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que venía. De hecho lo profetizaba, lo decía, me van a agarrar las autoridades, me van a encarcelar, me van a maltratar, me van a dar muerte, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. Él es Dios. Y si es Dios, Él tiene la autoridad. Si es Dios, Él es soberano. Ahora, no me malinterpreten porque no estoy diciendo, quiere decir que tenemos que hacer lo que usted, hermano, dejar su trabajo de computación, de computadoras en la oficina, dejar a su familia, dejar a sus amigos de la iglesia, a sus mejores amigos. No necesariamente igual, pero sí lo mismo para todos. Para mí, para usted, para el pastor, para los ujieres, para los diáconos, para los ancianos, para los servidores voluntarios, para los maestros, para todo mundo, para el que viene por primera vez incluso. Si Jesús no está en primer lugar en tu vida, no puedes llamarte discípulo de Él. No eres discípulo. Si Jesús no es la prioridad en tu vida, no eres discípulo. Si Jesús no está por encima de tu familia, no eres su discípulo. Si Jesús no está en el primer lugar en tus sueños, planes, anhelos, no eres su discípulo. Él pagó el costo en la cruz y ahora demanda lo mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Si alguno quiere ir en pos de Él. La pregunta aquí es, como les preguntó a estos hombres que les hizo un milagro, pero antes les preguntó, ¿crees que puedo hacerlo realmente? ¿Qué quieres que te haga? Te pregunto. Incluso pastores, misioneros, para mí también es la pregunta, siervos, creyentes o no creyentes, dudosos de la fe o seguros en la fe. ¿Crees realmente que Dios te puede usar para su gloria como un discípulo? Si Jesús te preguntara hoy, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees que yo te puedo usar? ¿Qué le respondes? Pastor, los dejo con eso. ¿Quieren micrófono?
Así como la pregunta, gracias, es de manera individual, la respuesta es de igual manera. Si nosotros como pastores, como líderes, misioneros, como trabajadores en la obra de Dios, pudiéramos obligar a todos los hermanos a poder involucrarse más, a poder llegar temprano, a poder trabajar más, al poder hacer más por el Señor. Mira, hermano, tal vez quisiéramos, pero no nos corresponde. El único que puede convencer es Dios. Y Él sigue haciendo esa pregunta en esa ocasión. Vamos a ver cómo el Señor quería también ver en este hombre que Él reconociera su necesidad. Hermanos, nosotros debemos ver qué es la necesidad que tenemos. Nosotros necesitamos de Dios. Él es capaz de hacer todo. No hay nada imposible para Él. Pero es importante que nosotros veamos nuestra condición, reconozcamos lo que está pasando en nuestras vidas y creamos en el poder que Jesucristo tiene. Le pregunto, hermano, ¿usted cree? Al que cree todo le es posible. Esta es una cuestión de fe. El día de ayer hablaba yo con mis hijos en el devocional que tenemos diario y yo les decía a mis hijos acerca de la importancia de la fe de igual manera. Y yo les preguntaba a ellos, oigan, ¿y ustedes saben cómo pueden aumentar la fe? Porque los discípulos cuando llegaron ante el Señor Jesucristo le dijeron, Señor, aumentanos, ¿qué? La fe. Y la misma Biblia da la respuesta, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La manera en la cual podemos aumentar la fe, podemos creer en lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, Dios puede hacer cualquier cosa, es cuestión de creer. Yo le pregunto por eso, hermano, ¿usted cree? ¿Pero realmente cree? Porque muchas veces nuestro creer está condicionado a nuestro contorno, a nuestras limitaciones. Usted debe creer que Dios es capaz. ¿Tienes una enfermedad crónica? Debes saber, Dios es capaz, si Él quiere, de sanarte. Él tiene todo poder. Tienes una situación tal vez en abogados y estás pagando ahí, estás gastando en una situación cualquiera que esta, déjame decirte algo, la respuesta sigue siendo la misma. El Señor te pregunta a ti. Y Él tiene poder y Él sabe tu necesidad. ¿Sabes? Yo no conozco tus necesidades, pero aquel que está contigo todos los días y que lo ha prometido estar así, Él sabe cuál es tu necesidad. Sabe que estás en una situación, tal vez en tu matrimonio, que es difícil, que estás batallando con tus hijos. Él sabe tu situación financiera. Él conoce tu salud y el temor que tienes por los últimos estudios que te has realizado. El que sabe todas las cosas te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? De manera personal. ¿Y sabes? Dios sigue siendo bueno. Y el mismo Señor que a este paralítico, a este ciego sanó, es el mismo Señor que ustedes y yo tenemos, hermanos. ¿Qué necesitamos a Él? Creer. Creer. Qué tan simple suena, ¿verdad? Pero qué difícil es hacerlo. Muchos podemos creer en Cristo como nuestro Salvador, pero creer que Él tiene poder de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí es donde ya no todo cristiano entra. Que Dios nos dé la sabiduría. Y si Dios te está llamando para algo, trabajar, ser más fiel, a hacer algo para Él, inclusive un llamado de tiempo completo, mira, hermano, no tengas temor, cree, Él te sostendrá. Todos en posición de oración, vamos a hablar con Dios. Señor, cuán bueno eres tú con nosotros. Y cuántas veces, Señor, a lo largo de nuestra vida, tú conoces nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras luchas. Nada te es desconocido en nuestra vida. Sin en cambio, Señor, tú nos preguntas constantemente, ¿qué quieres que te haga? Señor, ayúdanos a creer que tú eres capaz. Ayúdanos a ver nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque todos aquí, Señor, tenemos necesidades diferentes.
Tú, Señor, eres un Dios creador. Si hay alguien aquí, Señor, que está titubeando en su vida cristiana, dale la fe para mantenerse. A todos y cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a ser verdaderamente discípulos, como fuimos exhortados al final. A hacer nuestro esfuerzo de llegar temprano, Señor. No nos reunimos todos los días como los discípulos lo hacían. Se congregaban todos los días. Nosotros, Señor, muchas veces nada más tenemos el día lunes en la oración, el día jueves en el servicio y oración, estudio bíblico, y el domingo. Y a veces, Señor, hemos acostumbrado nuestro cristianismo solamente a domingos y llegar solamente al servicio. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a ser entregados, Señor, como tú lo eres, como tú te entregas por nosotros, como tú estás al pendiente de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, necesitamos tanto de ti. Ruego, Señor, que tu gracia sea sobre nuestras vidas y que bendigas a cada uno de mis hermanos y aumentes la fe de esta tu iglesia. Bendice a Roberto, a Ania, Señor, en sus proyectos, en la obra que tú les has encomendado. Úsalos. Y a nosotros, Padre Celestial, en este lugar, en nuestra ciudad, de igual manera, ayúdanos, úsanos para honra y gloria de ti. Ruego, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, por rogártelo todo, en el dulce y precioso nombre de Jesús.